de la Dirección de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, doctor. Adelante. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso. Muchas gracias por el aplauso y por estar aquí queriendo platicar con nosotros sobre la nueva escuela mexicana, los libros de texto. Agradecemos a los organizadores de este evento la invitación. Y sorprende lo que está sucediendo hoy en el país, ¿no? Por años nos habían acostumbrado a ser operadores de una currícula, y hoy que estemos haciendo análisis filosófico, ontológico, de por qué la educación, por qué somos maestros, por qué vamos a la escuela, es algo que se soñaba en las aulas universitarias, pero que lo veíamos lejano, y más aún para el sector de educación básica, que nos veían como un sector que necesitaba la guía de los especialistas o de las organizaciones internacionales para marcarnos el rumbo de lo que debía ser la pedagogía nacional, la pedagogía en México. Hoy lo que estamos viendo con la nueva escuela mexicana es no una pedagogía en México, sino una pedagogía mexicana, como lo ha señalado Isabel Camacho, en donde cada uno de ustedes, cada uno de los maestros de este país, al ir reflexionando de manera filosófica, ontológica, del por qué la educación, de por qué hacemos lo que hacemos, y reflexionando sobre su praxis, sobre su práctica educativa, pues va aportando al gran discurso nacional mexicano de la pedagogía mexicana. Entonces es un análisis muy peculiar, porque en este momento no tenemos a unos grandes intelectuales marcándonos, como en su momento lo hubo con Altamirano, o con Rafael Ramírez, o con el mismo Torres Bodet, marcándonos los rumbos de la educación, sino que es el codiseño y la autonomía profesional, el trabajo de cada uno de los maestros, los que va aportando un granito de arena, cada uno de ustedes, para conformar la gran pedagogía mexicana. Y esto es sorprendente, porque ni siquiera en los países donde el progresismo ha calado hondo en sus políticas educativas, le han dado la oportunidad o la confianza al Magisterio de Educación Básica para escuchar sus voces. Vemos los modelos más progresistas, o sea, y uno piensa, no, pues el modelo cubano, o el modelo chileno, o el modelo colombiano, el modelo brasileño, seguramente tienen una participación activa el magisterio, y no es así. En aquellos modelos sigue las hegemonías, sigue el autoritarismo, es decir, sigue una currícula impuesta por un Estado-nación, en donde el Magisterio de Educación Básica se convierte tan solo en el operador de aquella currícula desde la desconfianza. Entonces, siempre es bonito y debe uno alegrarse cuando se nos da la oportunidad de hacer análisis ontológico de nuestro quehacer y ofrecer estos espacios, ¿no?, donde con tranquilidad podemos desayunar, conocernos, escuchar la voz de los demás y empezar a reflexionar estos temas que son trascendentales, mucho más trascendentales de cómo vamos a sentar las calificaciones en la boleta o cómo vamos a hacer los consejos técnicos escolares. Entonces, bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien, yo le voy ojalá que los compañeros puedan hacer acercamientos y mover para que vayan viendo los detalles de la imagen. Inicio por ahí, porque antes de llegar a un análisis ya práctico de territorialización de la nueva escuela mexicana y de estos libros de texto, siguiendo lo que ha dicho la compañera Isabel, me gustaría que analicemos un poco un momento previo. ¿De dónde surge la nueva escuela mexicana o esta propuesta educativa alternativa? ¿Y esa alternativa a qué cosa, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX se fueron desarrollando una cultura escolar con un punto de vista tradicional, clásico, hegemónico, ¿no?, donde los roles dentro del salón de clase estaban muy establecidos. Estamos hablando de la conformación de estados-nación y la cuestión de patriotismo y de nacionalidad. O sea, recuerden, la ensayística del siglo XIX
nos iba marcando pues qué era lo mexicano o qué era lo latinoamericano, y entonces se inició la gran reflexión sobre el buen salvaje, el mal salvaje, sobre Ariel, sobre la ilustración, sobre lo que debía ser el sujeto latinoamericano en esta idea de conformación de un país. Y así empezaron a generarse ciertos estereotipos y ciertas, lo que llamamos ingenierías sociales, para que esos estereotipos se arraigaran en la cultura. Y veíamos como cosa normal, ya pasado el siglo XX, que los municipios o las regiones donde el desarrollo se daba, pues eran aquellas regiones donde habían apostado por la ciencia, la tecnología, habían apostado por el español, en donde la moral de aquellos sujetos pues era una moral castiza, una moral católica, una moral heterosexual. Y empezamos a ver ciertas ingenierías sociales, ¿no? Por ejemplo, programas de alfabetización donde se hacía ver a la población que si perdían su cultura originaria, sus lenguas originarias, pues eso iba a redundar en un progreso que primero iba a ser intelectual, después cultural, y terminaría con un progreso económico, haciéndole creer a la población que sí caía en los estereotipos que el Estado-Nación estaba conformando, pues iba a tener cierta movilidad social, iba a pasar de la pobreza a la prosperidad. Pero en el siglo XX sucede un fenómeno muy particular, lo que llamamos el Holocausto, y pasamos de la modernidad a la posmodernidad. ¿Qué implicaba la modernidad del siglo XIX y de la mitad del siglo XX? Pues tener confianza en que, todavía estamos ahí, en esa. Tener confianza en que con el desarrollo científico y tecnológico íbamos a poder resolver todos los problemas que había en la humanidad. Que si la humanidad se encargaba de desarrollar la ciencia y la tecnología, todo iba a salir bien. Ese era el sueño de la modernidad. Cuando un país como la Alemania, aquella Alemania nazi, que era pues, padre de la filosofía en ese momento, padre de la psicología, donde se habían desarrollado los análisis en cuestión de ciencia y tecnología que eran punteros en ese momento, decide y justifica hacer una nueva reingeniería social sobre un colectivo en particular, el pueblo judío, y empezar una limpia de su población con la búsqueda de un progreso. Y lo justifica de manera moral, de manera científica y tecnológica, y empieza esa reingeniería social, como había sucedido en todos los Estados-nación, solo que no tan agresiva como aquello. Es ese momento en donde se termina la modernidad. Es ahí cuando la población de todo el mundo se da cuenta que esta supuesta idea de que la ciencia y tecnología iban a resolver todos los problemas de la humanidad, eso no iba a suceder. Y la prueba estaba ahí. De un país con ese progreso no lo había logrado. Y entonces empieza la cuestión de las desconfianzas. La posmodernidad podemos pensarla como un pensamiento que inicia con la desconfianza de las certidumbres. Mientras que en la modernidad había ciertas certezas, dábamos por hecho pues, que el agua moja, ¿no? Y que el cielo es azul, y que 2 más 2 son 4, la posmodernidad empieza a desconfiar sobre aquella información. Se empiezan a leer los tratados de historia, los tratados de matemáticas, y empiezan a ver, bueno, ¿y quién escribió esta historia? Y los historiadores se dan cuenta que hay ciertos patrones y que aquello que hace un tiempo se veía como una verdad incuestionable tiene fisuras, tiene incongruencias. Y desde esa incongruencia el pensamiento posmoderno empieza a trabajar, empieza a tratar de encontrar una respuesta diferente a la que el sector hegemónico había dado. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la modernidad? ¿Desaparece? ¿Las políticas públicas centradas en esta hegemonía? No desaparecen. Eso se mantiene en todo el siglo XX, es decir, aunque el discurso filosófico y el discurso científico se enfrentan a una refundación en el pensamiento posmoderno, lo que Derrida hablará de la deconstrucción, encontrar en las incongruencias una manera de deconstruir el pensamiento para encontrar esas incongruencias y desde ahí construir una verdad diferente, un contenido diferente.
las políticas públicas no fueron por ese camino. Las políticas públicas continuaron generando un sistema hegemónico con muchas sutilezas, ¿no? Generando un discurso, y ahorita sí ya empiezo a ver la imagen, ya que el compañero ya la tiene. Nos vamos desde la periferia hacia el centro, generando ciertas principios para convencernos de que las políticas públicas eran las adecuadas, ¿no? Principios que hoy damos por sentado, ¿no? Como que la educación debe centrarse en la persona, en el niño debe estar en el centro de la educación, o que la ciencia, las matemáticas, el español son las áreas fundamentales para el desarrollo de la formación de los estudiantes, o que cada uno de nosotros se debe responsabilizar por la educación que recibe. Todas esas cosas que a veces las trivializamos cuando hablamos con los tutores, escuchamos decir, es que yo no creo que lo más importante, la inversión más grande que se puede hacer en esta vida es invertir en la educación de mis hijos. Todas estas cosas que ya han formado parte de nuestra cultura y que cuando uno las reflexiona y dice uno, bueno, en este caso, si es tan importante la educación y ponemos en el centro al niño, al estudiante, ¿por qué casi nunca se le escucha? O en este caso, de si nos vamos a responsabilizar por la educación, o sea, la inversión va a ser individual, ¿el Estado para qué está? La educación pública, ¿qué función tiene? Entonces, este análisis es algo importante que se tiene que hacer, porque ¿para qué vamos a la escuela? ¿Para formar una ciudadanía o para formar un capital humano? Para formar obreros, para una mano de obra barata para las empresas. Esta imagen, lo que ven ahí es la representación que hizo un compañero de lo que él imagina la nueva escuela mexicana, y como ven, en el centro no coloca a un sujeto aislado que está frente al pozo del saber y irradia ese pozo del saber o lo domina ese pozo del saber, no, sino coloca a una comunidad. Y en esa comunidad no es una tribu de iguales, donde son un montón de niños blancos, heterosexuales, que están irradiados por el pozo del saber, sino es una comunidad diversa, donde hay adultos mayores, donde hay elementos, o sea, en la imagen pone cuestiones de la naturaleza, pone niños, pone adolescentes, pone hombres, pone mujeres, pone hombres de pueblos originarios, o sea, hace ver en la imagen que la nueva escuela mexicana, como contradiscurso al discurso hegemónico o tradicional de la educación, en lugar de colocar a un sujeto en particular, a un estereotipo de lo que debiera ser el estudiante, lo que coloca es una comunidad y no le da un sesgo. No dice las comunidades mexicanas necesitan tener estas características, sino lo abre a las múltiples posibilidades. Algo que me gusta también de la imagen, si lo vamos ampliando, es que no hay un camino recto para llegar a esa comunidad, sino que para llegar a ella pues se pueden tomar muchos caminos. Entonces cada una de los actores desde el territorio irá tomando decisiones para ver cómo llegan hasta allá. Y pues bueno, frente a esta nueva escuela mexicana hoy encontramos una gran resistencia que tiene que ver con la cultura escolar tradicional de la que venimos. O sea, no se ha cambiado todavía la cultura escolar. La nueva escuela mexicana tiene solo unos meses de su implementación y hay una cultura muy arraigada. Y nosotros que estamos en una situación urbana o fronteriza, pues debemos de apoyar a estos maestros, en especial a los maestros que todavía siguen enamorados con la idea de la modernidad, de que hay una educación otra diferente, que no segrega, que da la posibilidad de generar una comunidad y que esa comunidad logre generar un bienestar no individual, sino un bienestar comunitario. Bueno, nos vamos a la siguiente imagen. A la siguiente, para a ver si ocupamos, logro terminar esta diapositiva. Vamos, ya después de que analizamos un poco el origen de la nueva escuela mexicana, un poquillo, vamos a ver esta diapositiva, donde lo que intentamos fue hacer una trayectoria
de cómo territorializar los libros de texto. Igual puede ampliarlo, compañero. Ya lo habló un poco Sari, pero vamos viéndolo a detalle. Sin duda, lo primero, compañero, ¿tiene alguna duda sobre cómo desarrollar metodologías sociocríticas en la nueva escuela mexicana? Seguramente todos dirán que sí. Si lo pensamos como una trayectoria, sin duda lo primero que vamos a hacer nosotros, y esto no lo piensen como un camino recto, es tan solo una imaginación, una propuesta de lo que podría ser la relación de la currícula con el magisterio. Sin duda, lo primero que podríamos encontrar en esa trayectoria pues es la lectura, análisis y apropiación del plan de estudios, los programas sintéticos y los libros de texto gráfico. Ese es el primer paso, ¿no? Que ahí partimos desde una cuestión clásica de tratar de dominar esos contenidos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué es la autonomía profesional? ¿Y qué es el codiseño? ¿O qué es un programa sintético y qué es un analítico? ¿Cuáles son las diferencias? ¿O cuáles son las metodologías sociocríticas? ¿O cuáles se aplican en el libro de texto? Es decir, tratar de entender la documentación. De ahí se parte. O sea, no estamos todavía llegando a una postura crítica, solo seguimos en un análisis hermenéutico, tratando de interpretar qué dicen esos documentos, asimilarlos desde el contenido, memorizarlos hasta cierto punto, ¿no? Tratar de apropiarse del vocabulario, apropiarse de lo que ahí contiene. Pero después de ello se da un paso más. Aquí se quedarían algunos modelos educativos, donde uno tan solo sería el operador de una currícula. Ahí el programa de estudio, pensando que hubiera un programa de estudio, lo ha dicho bien la compañera Isabel Camacho, en el caso de la nueva escuela mexicana no tenemos programas de estudio, no hay programas de estudio, hay un programa sintético que pide un codiseño para convertirlo en un programa analítico. Y ese programa analítico va cambiando a lo largo del ciclo escolar, y cuando por fin llegamos a tener un programa de estudios que fija lo que es el perfil de egreso del estudiante, ese programa de estudios no ve hacia el futuro lo que va a pasar en el ciclo escolar, sino ve hacia el pasado. Registro lo que pasó en mi ciclo escolar y por eso estuvo en constante cambio. Bueno, ese tipo de postura en donde hay un diálogo entre aquellos textos y mi relación que tengo con la sociedad, con mi comunidad, con mi territorio es muy particular. Entonces, si nos quedáramos hasta ahí, de solo apropiarse de los textos, seguiríamos como operadores de una currícula. Ya memoricé y ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero la nueva escuela mexicana no se queda con eso. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, ¿cuál es? El inicio del codiseño. Y dice bien, es inicio. No es que se codiseñe. Aquí todavía ni siquiera hemos conocido el salón de clase. Ya después de apropiarse de los documentos, en el escritorio, en la casa, desde la tranquilidad, empieza el sujeto a imaginar qué pasará el primer día de clases, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y empieza a hacer su programa analítico con base en la apropiación que había hecho del programa sintético, y empieza el codiseño, la integración, la vinculación curricular y la redacción del primer borrador de programa analítico. Primero, no es que se vaya a hacer su programa analítico, será una casualidad muy grande en la vida que aquello que diseñó desde el escritorio, que puede ser, habrá algunos maestros con mucha experiencia, 20 años, 30 años de servicio, que puede ser que cuando esté haciendo su programa analítico, inicie el primer día de clase, todo salga bien y avance, y todo lo que fue planeando o haciendo en ese programa analítico, todo se pueda desarrollar a pie puntilla. Pero eso será un hecho extraordinario. ¿Por qué? Por la lectura de la realidad de los actores. Ahorita lo vemos. Entonces, después, ¿qué etapa seguiría? Selección de proyectos de los libros de texto a desarrollar en el ciclo escolar. Después de que ya tenga mi programa analítico, teórico, haya iniciado aquel codiseño, ahora tendré que tomar herramientas para cómo voy a poder desarrollar aquellas capacidades humanas, como dice Isabel, en los estudiantes que tengo. ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Una de las herramientas fundamentales que tenemos son los libros de texto. Ahorita hablaremos del codiseño dentro de los libros de texto. Pero en esta etapa, acercándose al material inmediato que tenemos,
es, ya terminé mi programa analítico, pues entonces ahora voy al libro de texto y busco en esta programación que hice cómo puede acompañarse con el libro de texto y tomo decisiones. Y entonces digo, voy a iniciar con el proyecto, no del libro de proyectos de aula, sino de proyectos escolares. Y no voy a iniciar con el proyecto 1, sino en este caso, por mi programación analítica, tendría que iniciar con el proyecto número 6. Y después de ahí tomo más decisiones. Bueno, y cuando termine, ¿qué va a seguir? Bueno, pues ahora voy a hacer de proyectos de aula el proyecto número 7. Y después, ¿qué va a seguir? Y así empiezan a tomar decisiones para seleccionar los proyectos del libro de texto que van a acompañar aquella programación analítica. Siguiente etapa. Integración de las comunidades de aula con los estudiantes del salón de clase. Hasta aquí es donde ya tenemos el contacto con la realidad. Y es aquí donde empiezan a surgir problemas. ¿Por qué? Porque aquello que se había iniciado, por eso planteamos lo del inicio del codiseño, no siempre va a poder llevarse de plano efectivo. O sea, llegan al primer día de clases, dicen, bueno, vamos a desarrollar este proyecto y vamos a hacer las comunidades. Aquí hacemos una, aquí hacemos otra, aquí hacemos otra. Y empiezan a desarrollar asambleas, a toma de decisiones, a hacer, como decía la compañera Isabel, a generar esta comunidad y a generar diálogo. Muy importante. No voy a ir reflexionando, pero también vayan leyendo de este lado, porque va vinculado en esta trayectoria. Van a empezar a generar diálogo con estas comunidades de aula que se están creando. Y entonces ahí tendrá que continuar el codiseño. Porque aquello que diseñaron de manera teórica, aquí se confirma o no en el reconocimiento de la diversidad del otro. Porque cuando estaban en el escritorio, estaban asumiendo bajo ciertos prejuicios que el sujeto que iban a encontrar del otro lado iba a tener estas características. Y ahí se dan cuenta que no es así, que llega con otra manera de pensar, con otras condiciones, y entonces tendrán que readaptar. Pero en este primer momento integran las comunidades de aula con los estudiantes del salón de clase. ¿Y qué sigue? En comunidad se hace la toma de acuerdos para la evaluación formativa de todos. Es decir, ya tenemos cuáles van a ser los contenidos que se van a abordar, ya tenemos cómo van a ser los proyectos que se van a desarrollar, ya tenemos la seriación, ya hemos generado las comunidades al interior del aula. Ahora, ¿cuáles van a ser las evidencias que tengamos de la formación de aquellas personas? Y entonces se empieza a tomar acuerdos. Continuamos en la etapa. ¿Qué sigue? Desarrollo de los proyectos. Empiezan las acciones transformadoras. Empezamos a ver cómo aquello que era teórico se convierte en práctico. Sigamos adelante. ¿Qué etapa seguiría? Según las contingencias presentes en el salón de clase, ajustes en la comunidad de aula. ¿Qué creen? Resulta que aquello que en el primer día que hicimos de conformar estas comunidades de aula y tomar estas decisiones de que iniciamos con estos proyectos, en algunos casos está funcionando y en otros no. Imaginemos, pongamos un ejemplo. Esta comunidad de aula, por las condiciones que tiene cada uno de los integrantes, está trabajando muy bien, porque resulta, hoy voy a jugar, ¿no? Que todos tienen un hogar, tienen luz, tienen condiciones económicas suficientes para, en el desarrollo de los proyectos, en las primeras etapas de ir desarrollando esos proyectos, todo va surgiendo bien, pero sucediendo bien. Pero esta otra comunidad, resulta que no. Resulta que empiezo a tener problemas. Y no es por una cuestión económica, sino porque en el momento que empecé a hacer mis comunidades de aula, no conocía a mi comunidad y no me di cuenta que hay un problema entre estos dos estudiantes, que hay una situación hostil entre ambos que ha deshecho esta comunidad. Y entonces, ¿qué sucede? Según las contingencias presentes en el salón de clase, empiezo a generar ajustes en las comunidades. ¿Qué hago? Detengo los proyectos. Detengo el proyecto y digo, a ver, pausa, ¿qué hacemos? Seguimos con una educación tradicional en donde decimos, bueno, pues aquí van a ser los estudiantes de 10, mientras que esta comunidad que se está rezagando, pues serán los estudiantes de 6. O asumimos una postura crítica y transformamos esa realidad. Y entonces decimos, pues tal vez la medida que tome es
estos compañeros los separo, uno para allá, otro para acá, genero nuevas comunidades de ahora. O tal vez digo, no, vamos a resolver esta problemática que hay aquí. Este proyecto que están ustedes desarrollando no es pertinente en este momento por la situación que está viviendo, la realidad de mi comunidad que estoy contemplando y que me está indignando. Entonces hago acciones transformadoras y le digo a esta comunidad de Laura, todas las demás continúen con el proyecto como íbamos. Reseteamos el asunto e iniciamos con nuevo proyecto. Voy a mi codiseño, cambio mi programa analítico y empiezo a tomar decisiones. Aquello que había planteado como el primer proyecto que iba a desarrollar para tocar estos contenidos, sí se va a desarrollar en estas 3 comunidades, pero en esta en particular no. En esta va a ser este otro proyecto. Y manejo 2 proyectos al mismo tiempo. ¿Cuáles van a ser la toma de decisiones? Pueden ser múltiples, ¿no? Y eso tendrá que ver con las contingencias que se encuentran. ¿Qué medidas va a tomar el maestro para resolver el problema que está él contemplando de su realidad y transformar aquella realidad? Eso forma parte de la toma de conciencia crítica. A diferencia de la postura tradicional, aquella postura tradicional solo implica el dominio de un contenido. Aquí la nueva escuela mexicana no pide dominar un contenido, sino pide transformar una realidad. Y aquí uno ya contempló que hay una realidad que está limitando a esta comunidad. ¿Cómo la voy a transformar? Sigamos. ¿Qué etapa seguiría? Compartencia en los consejos técnicos escolares de los hallazgos y los obstáculos en el desarrollo de los proyectos. Importante en esta etapa. Consejos técnicos escolares. Ya a lo largo del desarrollo de los proyectos observé cosas, tomé decisiones, hice codiseño. Este saber que he desarrollado, ¿es un patrimonio individual o tendría que ser un patrimonio colectivo, comunitario? Entonces el Consejo Técnico Escolar se convierte en el espacio de las compartencias, donde esto que viví voy y lo planteo ahí. ¿Saben qué, compañeros? Hice este codiseño, íbamos muy bien, se iba desarrollando, la primera etapa de los proyectos iba todo muy bien, del primer proyecto. En la segunda es donde esta comunidad de aula tuvo este problema. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hiciste, compañero? Pues tuve que acercarme a los estudiantes a observar qué estaba sucediendo en este territorio. Ya no en aquel ni en aquel, sino en la cultura de cada uno de estos estudiantes, ¿qué estaba pasando? Y entonces ahí me percaté que el problema era una diferencia que había entre estos 2 estudiantes que generaba cierta hostilidad él contra él. ¿Y qué hizo, compañero? No, pues mi primera decisión implicaba pues hay que separarlos y entonces pasar a este compañero de aquí para acá. Pero eso no iba a transformar la situación, porque la hostilidad puede ser que se llevara hacia acá, tan solo era mirar hacia otro lado. Entonces, ¿qué hizo, compañero? Pues decidí que lo mejor era desarrollar este otro proyecto que viene en los libros de texto, que desarrolla ciertas capacidades humanas que lo llevan a entender, solidarizarse con el otro, entender que el otro, el diverso, no es su enemigo y no debe de generar una violencia. Y entonces le dije a esta comunidad, ya no van a continuar con este proyecto, continuaremos después, inician con este, cambiamos a este. Y entonces, en ese consejo técnico escolar, los demás maestros, cada uno va abriéndose a la toma de decisiones del codiseño que hizo, a la reflexión pedagógica de su praxis educativa. Bueno. Después, ¿qué continuaría en esta etapa? Según los diálogos y acuerdos y hallazgos, ajustes al programa analítico. O sea, regresar a modificar el programa analítico, el codiseño, para después compartencias con tutores, directivos y comunidad en general sobre los logros durante el desarrollo de los proyectos. También esto es muy importante. Las escuelas se han convertido, según el concepto ideológico que tenemos, en los grandes lugares donde se resguardan los saberes de la humanidad. Entonces son una especie de bancos donde los estudiantes y los maestros van a dominar ciertos contenidos y conservarlos del olvido. En el caso de la nueva escuela mexicana, no ve la escuela como un banco, sino como un semillero de sujetos con una mentalidad crítica que utilizarán esos contenidos para resolver los problemas sociales que encuentren en su día. O sea, no se trata de atesorar información por atesorar, sino qué vamos a hacer con esta información.
Esta información no es un patrimonio individual, donde me hace especial frente al otro, aquel que no lo domina, sino esta información debe de ponerse al servicio de los problemas que he encontrado en mi comunidad, territorializarse esa información. Entonces, ¿qué sucede aquí? En esta compartencia con tutores, directivos y comunidad en general, se socializa lo que ha pasado en el ciclo escolar. Entonces, ya en el anterior hablábamos de la compartencia que se daba entre los maestros. Aquí es dar un paso más allá e incluir a la comunidad, incluir a los tutores y ver, esto ha sucedido con la formación de sus estudiantes, integrarlos. ¿Para qué? Para que la escuela no solo sea un banco de información, sino que sea un semillero de una ciudadanía crítica que es consciente de las implicaciones que tiene la comunidad y del entramado social en Argentina. ¿Qué sigue? Conclusión del codiseño con el programa analítico, programa de estudios final, lo que platicaba la compañera Isabel Camacho. Nosotros nos habían acostumbrado de que el primer día de clases nos daban un programa de estudios, donde venía planteado el perfil de egreso, el estereotipo que debía alcanzar mi estudiante para lograr la certificación. Y este programa de estudios que leía el primer día era una ventana, que era una fotografía de un futuro. O sea, yo tenía que operar ese programa de estudios para poder alcanzar lo que ahí estaba planteado. En este caso, en la nueva escuela mexicana no es así, no tenemos programa de estudios. Esto sucede el último día de clases, esta etapa. Cuando llegamos a ese momento, va el maestro y registra en su programa analítico los últimos hallazgos que tuvo en el ciclo escolar y entonces le da el punto final al programa de estudios. Y el programa de estudios en ese momento, bueno, el programa analítico, habla de lo que pasó en el ciclo escolar como si fuera una ventana hacia el pasado. Las diferencias de esto es que mientras que aquel se simulaba, este no. Este tiene un correlato efectivo. Aquello no es una simulación, no es la generación de un estereotipo. Este habla de la creación de comunidades diversas, porque cada uno de los maestros toma decisiones en particular y no genera un estereotipo de comunidad de lo que debería ser o no las sociedades, sino cada uno entre ellos, desde la reflexión crítica, toman decisiones que habla de su entorno. ¿Qué sigue? Después de que damos ese punto final, viene esta etapa burocrática de conversión, de convertir la evaluación formativa que se había pactado los primeros días, las evidencias que íbamos a tener sobre los proyectos, los cambios que hicimos en el programa analítico. Ahora convertimos todo eso que codiseñamos en una calificación numérica para la certificación oficial y lo dejamos sentado en las boletas. Ahora, si tengo un poco de tiempo, creo que sí. Volvemos a la página 1. Solo voy a leer esta parte. No. Aquí, esta parte de acá. Que este es el meollo del asunto. Este es el punto central en la cuestión del codiseño. ¿Por qué? Porque necesita, para poder codiseñar bajo este paradigma educativo, necesita el sujeto tener una conciencia crítica. Y para eso no hay recetario. Necesita el sujeto poder reconocer al otro, reconocer a los sujetos que hay en su comunidad y poder reconocer los territorios que tienen cada uno de sus sujetos. No el espacio donde habitan, sino cómo el espacio donde habitan lo han hecho suyo a través de la cultura. O sea, como esto de aquí, que puede ser mi espacio, a través de mis usos y costumbres, lo he convertido en mi territorio, por la manera en cómo camino, cómo acomodo los objetos que hay ahí, cómo lo decoro. Este es mi territorio. Bueno, pues el sujeto necesita tener esa conciencia del diverso. Yo tengo conciencia de mí, hasta cierto punto. Pero en este hecho cotidiano, pues he ido trivializando las cosas y llega un punto en donde llego a decir, pues es que la cosa es así. Así es la vida. Y no me doy el tiempo para observar al otro y cómo toma decisiones. Si no hago eso, no puedo empezar a generar comunidades. Empezaré a simular, a obligar al otro a parecerse a mí.
Entonces, la nueva escuela mexicana también es un acto de humildad, en donde el sujeto que tiene el poder está dispuesto a cederlo para que el otro, que ha sido silenciado históricamente, logre dar un paso adelante, mostrar su cultura y ser apreciado. Y entonces, en esa apreciación de su cultura, participar en la construcción de una comunidad diversa. Una comunidad que no le dice, sabes que tu cultura no es importante, sino que tu cultura también participa en la construcción, y la de él, y la de ella, y la de él. Vamos a leer. Dice, la lectura de la realidad, que es el paso 1 para lograr esta conciencia crítica. Si no logro hacer esta lectura de la realidad, no voy a poder dar el paso siguiente, y entonces regresaré a los hábitos de la educación tradicional. ¿Cuál es ese hábito que está ahí clavado en nuestra cultura escolar? La simulación. Que ese es el gran obstáculo que tenemos. La simulación que viene de la modernidad. Sí. Asumimos desde la modernidad, vuelvo a tocar el punto, de que la ciencia y la tecnología van a resolver todos los problemas que hay de la humanidad. Y entonces empiezo a simular. Y yo digo, bueno, pues si eso es así, entonces esperaré que los científicos resuelvan los problemas que tengo. Y entonces el científico dice, pues yo voy a simular que sí, que si me dan más presupuesto y me dan más tiempo, yo los puedo resolver. Y el político va a simular, y empieza este juego de la simulación sobre una certeza, que en algún momento vamos a llegar a ese escenario. Entonces necesitamos cambiar esa cuestión de simulación por una transformación real de nuestras comunidades, pero para eso necesitamos comprometernos. Bueno, entonces vamos hacia la lectura de la realidad. Para aspirar a la formación de un sujeto histórico-social con una conciencia crítica, el primer paso es desarrollar la capacidad humana volitiva que le permita leer la realidad y así, primero, reconocer las desigualdades, los estereotipos y los prejuicios que frenan el desarrollo de las personas. No todos somos iguales y no todos tenemos las mismas oportunidades. Hay un montón de prejuicios que, dependiendo del rol social de cada uno de nosotros, caen sobre él. Por el color de piel, por la cultura, por la condición lingüística, por la condición genérica, por la condición territorial. Se generan condiciones, prejuicios. Si yo no soy capaz de leer los prejuicios que tienen los demás, vamos por mal camino. Si no soy capaz de ver que estoy en un sistema de desigualdades donde no todos tienen las mismas oportunidades, vamos por un mal camino. Entonces, primer paso, poder tener el ojo, el oído de escuchar cosas que el sistema silencia o invisibiliza. Dice, no, ¿cómo? Pues si todos tienen las mismas oportunidades, tú solo échale ganas. Es solo que no te has esforzado lo suficiente. Y dice, oiga, que yo me paro todos los días a las 4 de la mañana, salgo a trabajar, regreso hasta las 8, trabajo de lunes a sábado y sigo en la pobreza. No, es que te falta echarle más ganas. ¿Más ganas a qué hora? ¿No será que vivimos en un sistema de desigualdades donde no tengo las mismas? Bueno, eso es la primera etapa. La capacidad de poder observar los prejuicios que caen sobre las personas. Y que mientras decimos, claro, pues aquel ya hizo un doctorado en la Complutense, él sí puede alzar la voz y decirlo. Yo, que soy un normalista de una normal rural, pues ¿cómo? Eso es un prejuicio. Entonces, empezar a ver todo ese sistema que nosotros hemos ido aceptando, de que claro, aquel como es hombre heterosexual, bueno, pues ya está, debe de tenerla, o sea, debe de hablar, debe ser importante lo que va a hacer. Sigamos. Fomentar una mirada crítica transformadora. Dejar de promover proyectos planeados y estructurados que silencien o marginen a los estudiantes o que se presenten como finalizados y listos para ponerse en práctica. Identificar en el territorio, como investigación de campo, problemáticas sociales tales como la explotación, la discriminación, el racismo, la opresión u otras formas de violencia y estereotipos. Dar sentido al proyecto desde el territorio. Y por último, indignarse por lo que separa a nuestras comunidades y buscar un bienestar común. Esta palabra es fundamental, la indignación. Fundamental. Si al hacer la lectura de la realidad, leer los prejuicios, ver las desigualdades que hay en el territorio que te toca,
en tu comunidad, en tu aula, no te indigna eso, no vas a poder hacer acciones transformadoras. Vas a seguir en el modelo moderno de simular. Vas a hacer algunas acciones que serán entretenidas, que tal vez van a rellenar y vas a lograr tener tu programa analítico y rellenar lo que se te está pidiendo desde la autoridad estatal, pero no va a generar una acción transformadora porque no te indignó lo que observaste. Esto es fundamental porque no solamente es poder observarlo, sino conmiserarte sobre la situación del otro. Recuerden, la conmiseración, a diferencia del terror, el terror paraliza. O sea, y ves, y lo vemos, por ejemplo, cuando nos enfrentamos hacia la violencia del narco, ¿no? Eso te paraliza y dices, no, yo no quiero estar ahí, y te aterras y te enconchas y dices, y te encierras, ¿no? Te vas a tu lugar seguro. La conmiseración no. La conmiseración es una mezcla entre el miedo, ajá, y el dolor. Entonces sientes tu miedo de estar en la situación del otro, porque dices, bueno, es que el compañero también es hombre. O sea, si yo hubiera, en lugar de estar en esta condición, hubiera estado en esta, que tal vez en cuestión de territorio son 2 cuadras de distancia, mi situación sería otra. Entonces empiezas a colocarte en los zapatos del otro y ver que en la situación de desigualdades hay cosas que son deterministas, o sea, que no es algo que hable de alguna postura ética, de que él se merezca esa condición, sino que le tocó nacer ahí, le tocó nacer con ese color de piel, le tocó nacer en una comunidad con esa cultura, y desde esa situación te entra miedo, porque si las condiciones hubieran sido un poco diferentes estarías en esa situación, y entonces empiezas a conmiserarte del otro, empiezas a tener miedo de que tú puedas estar en esa situación, y entonces desde ahí te solidarizas y dices, me indigna esta situación porque no es justo lo que estás viviendo tú, no es justo, entonces voy a hacer acciones para que transforme. Bueno, vamos a terminar con un ejercicio, veo que todavía hay ánimo. Va a ser un pequeño ejercicio, es una pequeña narrativa, yo la voy a leer y voy a hacer algunas preguntas, y entonces vamos a tratar de hacer lectura de la realidad, o sea, vamos a poner en práctica esto que hemos platicado. Ya vimos en esta trayectoria, ya ustedes a nivel, esto fue hecho más hacia nivel administrativo y hacia nivel de codiseño. Por cierto, si se preguntan esta hoja dónde va a estar, o estas hojas estarán en los libros de texto de la siguiente generación. Es algo que ha solicitado el magisterio de cómo se vincula el codiseño, los programas analíticos con los libros de texto. Entonces hicimos este par de hojas que estará en todos los libros de proyectos, para que en esta parte ellos puedan codiseñar en los proyectos, porque aquí es una pregunta que van a decir, el codiseño se queda solo en la cuestión de programas sintético a programa analítico, no. El codiseño también llega a la cuestión del libro de texto. En un primer momento los libros de texto poseen proyectos que hablan de ciertos contenidos que pueden hasta cierto punto reflejar las necesidades de tu territorio. Pero con el paso del desarrollo de tu capacidad crítica tendrás que también codiseñar los proyectos. ¿Cómo voy a adaptar los proyectos para mi realidad, para la lectura de la realidad que estoy haciendo? Y entonces en esta parte que ya no leí, está el cómo. ¿Cómo vas a ir en esa trayectoria modificándolos? Pero bueno, nos vamos hacia la otra diapositiva. La otra, la del porvenir. La otra. Bueno, vamos a leerlo. Intentaré leerlo lo mejor. Vengo saliendo de una gripe, es solo gripe. Me está costando trabajo mantener la energía. Sin duda, la difícil tarea de la lectura de la realidad. Es necesario generar pequeños ejercicios para fomentar el pensamiento crítico necesario para la lectura de la realidad. Iniciamos con esta difícil tarea de la lectura de la realidad. Si esa grieta en la pared crece más, tal vez por ahí pueda escaparme. Ay, esas hormigas están haciendo un gran trabajo. ¿Cuándo entenderá esa maestra que aunque se pare de cabeza, a nadie le interesa estar aquí? Ay, no, viene para acá.
Esto de trabajar por proyectos la volvió loca. Ahora todo es comunidad, aunque aquí nadie sabe qué es lo que le pasa a los demás. ¿Cómo hacer comunidad con esta tribu de salvajes? Recuerden, en este proyecto de aprendizaje-servicio reconoceremos la importancia de la familia y con ello fortaleceremos el sentido de pertenencia y autonomía. No es por presionarlos, pero en una semana vendrá el supervisor y debemos ser todo un ejemplo de trabajo en esta escuela. Ana, ¿entendiste la dinámica? Sí, maestra. ¡Ánimo, Ana! Tienes una gran comunidad de aula, así que lo harán muy bien, ya saben. Lo primero que haremos es reflexionar en sus comunidades las siguientes preguntas. ¿Qué los hace parte de una familia? ¿Por qué es tan importante la convivencia familiar? ¿Cómo contribuye la familia en el desarrollo de autonomía? ¡Qué locura! No tienen ni idea de lo que pasa en su salón. ¿Cuál comunidad? ¿Cuál familia? Antonio vive con su abuela desde hace un año porque su mamá se fue a los Estados Unidos y a su padre nunca lo conoció. Lourdes es un caso parecido, pero ella vive con una tía que la maltrata mientras se debe estar cuidando de su tío que la acosa. Todos los hombres son unos puercos. Bueno, no todos. Mario es diferente. Él sí me ama. Si no estuviera casado, todo sería perfecto. Pero yo sé que a la que ama es a mí. Sigue en su casa solo por sus hijos. Y si tan solo esas hormigas trabajaran más rápido y el hueco del muro fuera lo suficientemente grande para escaparme. Ahora necesito que redacten una hoja con la historia de su familia. Aquello que les traiga un buen recuerdo, que les diga por qué es bueno estar unidos, juntos. Por ejemplo, para mí, la persona que más quiero en la vida es mi mamá. Ella me enseñó muchas cosas y cuando tengo un problema o necesito que alguien me escuche, corro con mi madre. Aunque la maestra se suba al escritorio y grite, no cambiará las cosas. Aquí estamos solos. Mi madre está más preocupada porque mi padre ya no le engañe con sus amiguitas de trabajo y que no le pegue cuando llegue borracho los fines de semana. ¿Qué le puedo contar a mi mamá que me pueda ayudar? ¿Qué me podría decir de Mario y de cómo cuando me besa me siento especial? No, nadie lo entendería. Pero estas hormigas holgazanas nunca terminarán si van de granito en granito. Ana, por favor, deja de picar la pared. De por sí esta escuela se está cayendo y tú maltratándola más. Buenos días, director. Buenos días, niños. Pueden sentarse. ¿Están contentos con los proyectos de la nueva escuela mexicana? Tienen que echarle muchas ganas. La próxima semana viene el supervisor y le vamos a mostrar los avances en la conformación de comunidades. Miss Lupita, le pido que lleve en orden los formularios que le enviamos para registrar las evidencias de todos los estudiantes. Pero son 40 y también tengo turno por las tardes. Miss, no se preocupe, yo sé que se encontrará el tiempo. Además, sé que sus estudiantes son muy trabajadores y no les costará ningún problema estar al día, ¿verdad, niños? ¿Verdad que los proyectos van bien? Sí, director. Más suerte, niños. Parece que no comieron hoy. Pues sí, no comí hoy y tampoco ayer. No recuerdo la última vez que desayuné antes de venir a la escuela. Mi papá tiene problemas en el trabajo y nunca hay dinero, pero creo que no es por culpa del trabajo, sino porque tiene otra familia. Sino porque ella casi no está en casa. En fin, a mí qué me importa. Lo bueno es que veré a Mario al salir de la escuela y podremos ir a tomar un helado. Ojalá que no se ponga necio con lo del hotel otra vez. Todos los hombres son iguales. No, Mario es diferente. Mario es como yo. Estamos atrapados en lugares donde no queremos estar y yo lo voy a ayudar a que seamos libres. Ay, vamos, hormiguitas, apresúrense. ¿No me estaré equivocando? ¿Y si termino como mi mamá? Ella salió embarazada de Luis a mi edad. Bueno, pero mi papá nunca la amó, no como me aman a mí. Cuánto extraño a mi abuelita. Ella sí me escuchaba, sí tenía tiempo para mí. Creo que mi papá se comportaba más cuando estaba ella. Le dolió mucho verla enferma, ver que casi no podía respirar y que en el hospital no le daban nada para aliviarla. Una gran mujer, yo voy a ser como ella. Pero antes debo irme de aquí. Ahora
necesito que cada uno copie la tabla de la página 265 en su libreta y que la completen con los integrantes que tienen en su casa. Como ven, en la columna van a poner el nombre y en otra la tarea que realizan. Miss, ¿de todos? Sí, de todos, Luis. Pobre Luis, necesita tanto que lo tomen en cuenta. ¿Pero a quién se le ocurrió poner en el mismo equipo a Luis con Diego? Todos sabemos que Diego es un abusivo. No va a parar hasta que haya una tragedia. El otro día Luis estaba medio oído y todos decían que se quería morir. No sé por qué goza viéndolo sufrir. ¿Qué sentirán los hombres por ver sufrir a los demás? Mi papá le dice a mi hermano mayor, que por cierto también se llama Luis, que debe ser valiente, que en este mundo todos son sus enemigos. Al parecer los exitosos son aquellos que vencen sobre los débiles. Cuando llora mi madre se me rompe el corazón. Aunque no se preocupa mucho por mí, no debería de sufrir tanto. Me da asco ver que después de los golpes ella le pide perdón por haberlo hecho enojar y le hace desayunar. Mejor él desayuna que nosotros. Lo que sigue es que en sus comunidades de aula intercambien los cuadros y dialoguen sobre los tipos de familia que tienen. Venga Luis, rápido, pásale tu cuadro a Diego. Oh, ahí va todo otra vez. Ojalá pronto venga Mario por mí, me lleve por un helado, me cuente sus cosas del trabajo. Ay, ojalá que pronto estas hormigas terminen el agujero y me pueda escapar de aquí. Uf, sonó la campana, corramos, Mario me espera. Escena 2. Aquí vamos otra vez. Puedo ser una gran maestra. Odio que todos crean que estoy aquí porque sigo los pasos de mi madre y que ella a mi edad ya había organizado a todos los del pueblo para instalar la escuela. Según ellos fue casi una heroína cuando se enfrentó al municipio porque no querían donar el espacio. Ay no, por favor, ahí viene el director. Me meteré antes al salón para que no me vean. Espero que se entretenga con Joaquín, que es su maestro preferido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué siempre es tan difícil empezar las clases? No quiero gritar, pero nadie hace caso. Bueno, solo Luis me hace caso, pero no sé qué tiene. Antes me miraba distinto, hoy parece que tiene miedo. Ni modo, tendré que gritar, si no, nunca me van a hacer caso. Buenos días. Sigamos con nuestro proyecto. Recuerden, en este proyecto Aprendizaje Servicio reconoceremos la importancia de la familia y con ello fortaleceremos el sentido de pertenencia y autonomía. No es por presionarlos, pero en una semana vendrá el supervisor y debemos ser todo un ejemplo de trabajo en esta escuela. Ana, ¿entendiste la dinámica? Esta niña siempre picando el hoyo en la pared, con esa mirada perdida, contando hormigas. Ay, las generaciones de hoy no han sufrido como nosotros. Todo se les ha dado fácil. No tuvieron que aguantar tantas necesidades. En mi casa éramos 10. Mi papá se fue de la casa cuando era niña y nunca más volvimos a saber de él. Mi madre nos crió con el salario de maestra rural y aún así se las arreglaba para ayudar a más niños. Por ejemplo, a la casa llegaron mis primos de Guerrero y los de Michoacán, todos con hambre y con ganas de estudiar. Pero ahora, ¿de qué sufren si todo lo tienen? Tienen casa, sus padres hasta les dan celular y aún así no quieren estudiar. En fin, a pesar de todo, los tengo que convencer. ¿Por qué nadie en la familia cree que soy maestra? Aseguran que heredé el puesto de mi madre o que mi madre me acomodó y en serio, no fue así. Estudié mucho, me esforcé para lograr este puesto y se los voy a demostrar. Ahora necesito que redacten en una hoja la historia de su familia, aquello que les traiga un buen recuerdo, que les diga por qué es bueno estar unidos, juntos. Por ejemplo, para mí, la persona que más quiero en la vida es a mi mamá. Ella me enseñó muchas cosas y cuando tengo un problema o necesito que alguien me escuche, corro con mi madre. Ahora sí los cautivé. Utilicé la técnica que aprendí en el último curso que me pagué con aquel maestro colombiano tan famoso. Fueron los 3,000 pesos mejor invertidos. Él aseguraba que debo mostrarme firme y expresar las cosas de manera vivencial. Ojalá mi madre me escuchara. Cada que le pregunto algo de la escuela me regaña y dice que así no van las cosas. Que deberíamos defender la escuela como en sus años, que las casas de los estudiantes y que el normalismo rural. Creo que ya confunde todo porque cuenta no sé qué tantas cosas, que la FEXUM y los estudiantes que apoyaron en la instalación de esta escuela. Al parecer en aquella época la sociedad apoyaba mucho a la educación.
Hoy los padres quisieran pegarnos cuando sus hijos salen mal de algún examen. Buenos días, director. Ay, llegó el que faltaba. El que tanto me odia. Tal vez debía aceptarle la salidita a esa fiesta y las cosas serían diferentes. Pero me cae tan gordo. Se siente muy importante porque usa traje. Si supieran, jugaba con mis hermanos juntando gusarapos en los charcos de los baldíos de la vecindad. Pero si siento su mirada cuando me ve la espalda, cree que no me doy cuenta, pero es un degenerado. Todos los hombres son iguales. Está casado y le gusta andar coqueteando con cuanta maestra y alumna se deja. Por suerte ya se ve viejo y las alumnas ni lo pelan, pero a las nuevas maestras no les queda de otra. Todos son iguales. Bueno, menos Enrique. No, también Enrique fue igual que todos. Me dijo que nos íbamos a casar, que esperáramos a tener casa. Cuando le dieron el crédito, terminó conmigo para irse con aquella babosa de la normal. Todos son iguales. Y el director también es un... Miss, no se preocupe, yo sé que encontrará tiempo. Además, sé que sus estudiantes son muy trabajadores y no les costará ningún problema estar al día. ¿Verdad, niños? ¿Verdad que los proyectos van bien? Sí, director. Odio que me diga Miss. ¿No se supone que la nueva escuela mexicana rompe con los estereotipos? Ay, si yo fuera la directora, me las pagaría todas. Me las pagarían todos. Lo que sigue es que en sus comunidades de aula intercambien los cuadros y dialoguen sobre los tipos de familia que tienen. Venga, Luis, rápido, pásale tu cuadro a Diego. Ay, ojalá que Diego le enseñe a Luis a amar a Dios en tierra de indios. Con ese tonito de sí, Miss, no, Miss, no va a llegar lejos. Necesita ser todo un hombre. Necesita demostrar quién lleva las riendas de su hogar y de la vida. Niños, nos vemos mañana. No olviden hablar con sus tutores sobre el cuadro que deben llenar. Ana, ¿por qué tanta prisa? Como si fueras a recibir una herencia. Fin de la historia. Bien, vamos a la dinámica. En parejas vamos a tratar de resolver las siguientes preguntas. Al menos a dialogar entre nosotros. 5 minutos. Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué la realidad se escapa a los ojos de estos personajes? ¿Cómo construir comunidad si no se reconocen las condiciones de los diferentes? A ver si ampliamos ¿Cuál? esta parte para que puedan ver las preguntas. Eso. ¿Cómo construir comunidad si no se reconocen las condiciones de los diferentes? Leer la realidad, ¿para qué? Para cuestionar, para contemplarla, cuestionarla o transformarla. Y último, ¿dónde está la realidad? 5 minutos, reflexionamos y seguimos con el análisis.